Buenas, buenas, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y hoy tenemos un vídeo para la Arena Suprema. Es un vídeo que me han recomendado hacer. Alguien de vosotros me comentó que como la Arena Suprema cambiaba cada semana, hacer un vídeo con las arenas que iban saliendo cada semana. Para así daros ideas con las que poder usarla, ¿vale? Ya que al final hay reglas especiales como casillas ocultas, los duelos furiosos o que justamente pues, sea un mapa con las casillas de ataque rápido. Con lo cual puede ser que en un mismo vídeo no os sirva para todo. Con lo cual sí es verdad que con estos vídeos semanales puede ayudaros mucho más a la hora de pillar ideas para poner equipo. Al principio del vídeo voy a poner entre muchas comillas equipos que no tengan celestiales o hipogeos y entrado ya más al final del vídeo o por la mitad, intentaré ir dando variaciones de los equipos que previamente hayamos puesto, ¿vale? Dicho esto, vamos a comenzar con ello. Vamos a comenzar por la primera arena, ¿vale? Con la primera zona en la que tenemos casillas ocultas, ¿vale? En esta arena me suele gustar dos tipos de cosas, que es o esconder un Zoran aquí, ¿vale? Poner aquí un Zoran y abusar de que Zoran llegue a su front lane, perdón, a su back lane muy fácil. Esa es una. La otra que me suele gustar aquí, por ejemplo, es jugar con asesinos, ¿vale? Jugar con asesinos es otra que me suele gustar mucho, con lo cual depende, o a lo mejor podemos hacer aquí algo tipo Bala, Silvina, no, algo así. No es mala. Bala, Silvina. ¿Cómo lo podemos hacer? Puedo hacer esto. Así, ponerte Messi atrás. Algo así. Y aquí poner Lucius. Pero claro, aquí pierdo esto. Podría poner a Bala. El problema es que de aquí a aquí creo que siempre te pegan a Bala en vez de a Temesia. Entonces, bueno, no es mala. O sea, podríamos hacer esto. Y podría poner aquí a Silvina, que como salta instantáneamente, me da un poco igual. Entonces, toda esta zona va a estar siempre como en peligro, por así decirlo. Entonces, me gusta. Me gusta hacer algo así. El único problema que le veo es que no tenemos a Rowan, con lo cual otra variable que podríamos hacer es poner a Zoran aquí, por ejemplo, quitar Lucius y poner a Rowan, por ejemplo, es otra, que no me parece mala, por ejemplo. Sí, yo creo que algo así puede estar muy bien. Y yo creo que podemos poner espadas. Yo creo que sí. Yo creo que algo con esto iría bien. Sencillamente porque tendríamos dos win conditions. O sea, tanto Silvina como Bala. Tendríamos a Temesia. El enemigo no sabría que tendríamos aquí. Con lo cual me parece bueno. Incluso, o sea, llegado el caso, podríamos poner Cecia. No, porque entonces ya perderíamos valor. Vale, me parece guay. Aquí, claramente, el mejor que podéis poner es el equipo de Eiron y Arden, ¿vale? Este equipo con Alsa es el mejor que podéis poner. En caso de que no lo tengáis, ¿no? En caso de que... Mako, es que yo no tengo este equipo. Vale, en caso de que no tengáis este equipo, o sea, el de Eiron con Arden, con toda esta gente, mi recomendación sería que movierais este equipo, lo movierais aquí. Sería mi recomendación. E hicierais algo así. Pusierais esto así. ¿Vale? Esto sería como mi recomendación, algo así yo creo. Sí, me parece correcto. ¿Vale? ¿Por qué así en concreto? Sencillamente para cubriros a Rowan, ¿vale? Y en cierta manera tener cubierta a Bala. Incluso podrías hacer algo así. Me parece mala. ¿Y por qué los dos asesinos en el mismo lado? No para atacar a la misma persona, sino porque impedimos que puedan poner personajes aquí. Entonces vamos a tener todo su equipo siempre en esta zona, que la verdad que está muy bien, porque así Zoran puede golpear a todos. ¿Vale? ¿Por qué diría el equipo de asesinos en caso de no tener el equipo de Arden con Eiron? Porque es gran cantidad de daño a la vez. Entonces, en caso de que pongáis aquí el equipo de asesinos, recomendaría el hechizo de evocación. Sencillamente porque el hechizo de invocación siempre empieza con el búfalo. Y el búfalo os da un escudo, con lo cual esto, en los primeros 5 segundos, el enemigo no lo va a poder aplicar. Con lo cual me parece muy bueno. ¿Ok? Entrando
en el 2, bueno, incluso si tenéis a Lily May, diría que quitarais a Sylvina y pusierais aquí a Lily May, para que no os puedan poner aquí el equipo de Iron. O sea, no me parece mala hacer algo así, ¿vale? Que hicierais algo así, en caso de que tengáis Lily May, me parece bueno, ¿vale? Después, aquí, ¿qué pondría si no tuviera ese equipo? Entonces yo aquí pondría el equipo de Cecia, ¿vale? Yo aquí pondría Cecia con Igor, a ver si lo encuentro, esto tengo aquí atrás, con Igor para cubrirla, ¿no? En caso de que nos quieran poner balas, con lo cual están ocultos. Y aquí yo pondría a Ludovic, en caso de que lo tengáis, pondría aquí a Ludovic. Y estoy dudando si incluso poner algún tanque que no sea como ellos. Entonces, estoy dudando. Ya. No sé si poner aquí. Creo que este equipo de zombies puede ir bien, sobre todo si le pongo a Lucius aquí para tanquear. Y podemos poner aquí el quinto en discordia, podríamos poner aquí otro personaje. No me parece mala. Yo creo que aquí iría bien un rogue. Entonces, no me parece mala. O incluso un luchador. Podríais poner aquí, por ejemplo, a Florabel. No me parece mala. Algo así, sería como un equipo de minions, ¿no? De sacar un montón de minions. Y creo que el hechizo de velocidad o el hechizo de espadas, bueno, incluso el de confinamiento, o sea, alargar la pelea no me parece nada mala. O sea, esto no me parece nada mala. Tendríamos un 3-0, o sea, está bien. O sea, no me parece mala como combo. También otro que se podría poner aquí, ¿no? En caso de que quisiéramos, ¿no? Otro podría ser en el hechizo oculto, ¿no? Es el de los torturadores. Pero el de torturadores me suele gustar a mí ponerlo aquí. ¿Por qué? Porque podemos aprovechar la casilla esta de aquí, con Odi, ¿no? Podríamos poner algo así, tipo Odi. Podríamos poner a Shakira aquí. ¿Vale? Y muchas veces, aquí me gusta poner, o sea, en el equipo donde pongo el team de torturadores, me suele gustar poner a Zoran. Me suele gustar poner a Zoran como personaje en discordia. ¿Vale? Yo creo que Brutus no me parece mala. ¿Y aquí qué puedo poner? Aquí esto, para que no nos puedan stunear a Coco y pueda castear siempre. Me parece bien. Entonces, si quitamos de ahí a Zoran, ¿no? En caso de que quitáramos a Zoran, podríamos poner a Lucius aquí. Podríamos poner a Lucius, que no me parece mala. ¿Vale? Sí. ¿Vale? Obviamente, ¿cuál sería? ¿Vale? Yo creo que algo así. Sí, yo creo que me parece esto lo más óptimo, entre comillas. Y aquí yo lo que pondría sería algo así. O sea, esto con Igor y con Ludovic. ¿Dónde está Ludovic? Que lo tengo aquí abajo. Yo pondría algo así. El problema es que de aquí me pueden atacar, entonces yo pondría aquí a Cecia. Y aquí pondría un tanque. El problema es que aquí a Cecia me pueden acceder. Entonces yo elegiría entre Cecia o Viperian, ¿vale? Yo pillaría uno de los dos. Pondría un tanque. O sea, pondría uno de los tanques. En este caso, tendríamos que elegir entre Antandra o Granny, ¿vale? Entre Antandra o Granny. Ya la que tengáis más subida. Yo es la que pondría aquí. En este caso voy a elegir Antandra. Y yo aquí pondría tal vez alguno tipo Florabel. Yo creo que sí. Que Florabel aquí puede venirnos muy bien porque siempre va a sacar el minion aquí delante. Con lo cual la podemos salvar siempre. Entonces, algo así yo creo que serían los equipos que recomendaría. ¿Vale? En caso de que fuerais muy free to play, que no tengáis equipos, yo creo que esto es como lo más óptimo, entre comillas. Vale, ahora vamos a entrar con variaciones, ¿vale? ¿Cuáles serían los equipos óptimos de cada zona, ¿no? ¿Qué equipos pondría para cada zona, para cada equipo? Vale, pues aquí pondría el equipo de asesinos, como os he dicho. En el equipo del medio, yo pondría el equipo de Eiron con Alsa con Ulmus, ¿vale? Yo pondría algo así. E incluso, si veis que os ponen muchas Lily Mays, ¿vale? Que os ponen muchas Lily Mays, yo incluso quitaría o llegaría a quitar alguno de estos
y pondría a Brion, ¿vale? Aunque así me parece guay, ¿vale? Aunque algo así, ¿vale? Incluso podría poner esto aquí, ¿vale? Para cubriros. No me parece mala, ¿vale? Algo así no me parece malo. Tendríamos a Ulmus para tanquear. Después Eiron va a adelantar siempre a Lilimei, porque Lilimei desaparece, recordad esto. Entonces es como si estuviera limpio. Entonces Eiron puede pasar hacia adelante, puede correr hacia adelante, no tiene que hacer un rodeo, como podéis ver. Va a atravesar porque Lilimei desaparece. Este yo creo que sería el equipo más óptimo que podría poner aquí. ¿Con qué lo pondría? Yo creo que lo pondría con el hechizo de cascada, sencillamente porque si os ponen Lilimei, pondría el hechizo de cascada para que casteara instantáneamente, a pesar de que os lo denegaran. Y en caso de que no lo tuvierais en Mítico Plus, le daría el hechizo de cascada para que casteara muy rápido, ¿vale? Para que su primera ulti fuera muy rápida. El equipo óptimo aquí que yo pondría, yo sería algo así, con Lucius aquí delante y Sylvina en esta casilla, ¿vale? Con lo cual, el único personaje que nos van a tarjetear al principio, si nos ponen aquí una bala, va a ser Temesia, ¿vale? Y en el tercer equipo yo creo que dejaría este. E incluso se podría poner a Hewin, ¿vale? En caso de que no tengáis una Coco muy fuerte, podríais poner a Hewin. Y yo creo que os daría el mismo sentido, ¿vale? A la composición, ¿vale? Y ahora, entrando con celestiales o hipogeos o lo que sea, ¿dónde metería yo celestiales o hipogeos? Vale. En este equipo no creo que haga falta poner ningún celestial o hipogeo. En caso de que queráis poner algún celestial hipogeo porque no tenéis alguno de estos personajes, mi recomendación sería que pusierais a Rainier, tal vez, pero aún así tampoco, ¿vale? O sea, no es algo que no sé, me llame mucho la atención, ¿vale? En este equipo, sí es verdad que si tenéis a Faraesto puede estar muy bien, ¿vale? En este equipo Faraesto puede estar muy bien, sencillamente porque podemos aprovechar la casilla oculta. Entonces, por ejemplo, podríamos quitar aquí a Lucius. Entonces yo podría poner algo así, ¿vale? Y haríamos que Rowan ganara mucha más energía. Ganara muchísima más energía. E incluso podríamos poner aquí a Temesia, para que fuera más tanque, ¿vale? Esto sería como un cambio que yo haría, ¿vale? Sí es verdad que nos verían esto y esto, ¿vale? Pero, si mal no recuerdo, si el Faraesto real está escondido, la copia no se ve al inicio de la pelea. Entonces, es como si se viera algo así. Solo van a ver una Temesia aquí flotando en el aire. Que van a decir, bueno, pues, ok. Creo, ¿eh? Si no estoy equivocado. ¿Vale? Con lo cual, esto está muy bien porque podéis esconder el Faraesto de verdad y la copia no se ve, ¿vale? La copia, al menos que lo hayan arreglado, no se debería ver, ¿vale? La copia no se ve porque es una extensión de Faraesto. Entonces, la gente no sabe que está Faraesto ahí en la batalla. Con lo cual, esto es un tip que os puede venir muy bien en caso de que tengáis a Faraesto. Aquí metería a Escarlita, yo creo que también. Podéis hacer algo tipo así, imaginaos que no tengo a Faraesto, pero sí tengo a Escarlita. Podríais poner a Escarlita en esta posición de aquí, ¿vale? Para que aproveche el bufo y la tenéis escondida. Y la verdad que puede estar muy pero que muy bien, ¿vale? En caso de que tengáis, por ejemplo, a... vamos a ver... a Dionel, por ejemplo. También haría algo parecido aquí a Dionel. Lo pondría aquí. Y sí es verdad que aquí sí le pondría yo a Zoran, ¿vale? Le pondría a Zoran para que... ay, disculpad. Le pondría aquí a Zoran para que le cubriera, en cierta manera, ¿vale? Y en caso, o sea, como ya tenemos la win condition, que es Dionel, por así decirlo, yo aquí lo que haría es... quitaría esto, y yo pondría aquí a Damian, para que esté lo más cerca de Dionel posible. Pondría... ¿qué más puedo ponerle a Dionel? Dionel... Normalmente él solo se basta. Pero yo creo que Dionel con Lilimei. Yo creo que Lilimei la podríais mover de aquí. En caso de que tuvieras a Dionel. Yo creo que con Lilimei puede estar muy pero que muy fuerte. Incluso haría algo así. No me parece mala. Incluso haría... Sí, yo creo que algo así. Y pondría Smokey. Y lo escondería. No me parece mala. Yo creo que algo así. Algo así no me parece mala. Algo así. Entonces solo os pueden ver a Lilimei. E incluso podéis poner a Lilimei aquí. ¿Vale? Algo así no me parece malo. E incluso le pondría le pondría el celeste. Por ejemplo. No me parece mala con Dionel. Algo así. Y vais all in con Dionel. ¿Vale? Este es un equipo súper agresivo. ¿Vale? Ya depende de vosotros si la queréis poner aquí o aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí va a pillar el bufo tanto de Smokey como de Damian. ¿Vale? Con lo cual va a subir 2 veces de nivel. ¿Ok? Entonces me parece guay.
¿Qué personaje? Ya hemos dicho para esto, ya hemos dicho... Faltaría Berial, vale. Berial... ¿En qué zona lo pondría yo a Berial? Berial yo creo que lo pondría en el mapa 1 también. Es que este mapa es muy bueno para los torturadores, porque tienes casteo instantáneo de Shakir. Ay, disculpa. Tienes casteo instantáneo de Shakir, casteo instantáneo de Coco, ¿vale? En caso de que le pongáis esto, a Coco nunca la pueden paralizar, con lo cual Coco siempre va a castear. No sé, me parece muy bueno. Me parece espectacular. Y yo creo que aquí pondría Berial. Yo creo que haría algo así. Y pondría aquí a Berial. Creo yo. Y a Berial lo acompañaría del equipo que he dicho antes, con Temesia. Algo así. Yo creo que pondría algo así. Y pondría a Rowan tal vez. O incluso haría algo así. Sí, y dejo aquí a Berial solo. El problema de esto es que a Berial tal vez te lo puedan matar. O sea, alguien le pega un disparo, en plan te ponga aquí un Odi y te lo puedan matar, ¿sabes? Porque está muy expuesto. Entonces, depende, ¿no? En plan, contra qué vayas a pelear o lo que sea. También esto lo podéis cambiar, ¿no? Dependiendo si veis que os matan mucho a Rowan o que Rowan sobrevive, lo podéis dejar aquí con bala. Pero sí, algo así. Me parece bueno con Temesia. En caso de que no tengáis algunos personajes, podéis sustituirlo por ciertos valores. Por ejemplo, aquí, si no tenéis a bala muy subida, podéis poner a Marily, por ejemplo, ¿vale? ¿No os va a hacer el mejor de los trabajos? Puede ser, pero por lo menos os va a cumplir, ¿vale? Lo mismo con Corin, ¿no? En plan, yo qué sé, imaginaos que no tenemos a... Bueno, sí, aquí, a Temesia mismo subida, pues podemos poner a Corin, ¿no? Para que nos tanquee detrás, que al final es un personaje que aguanta mucho, lo mismo con Lucius, ¿vale? Tened en cuenta que todo esto son variables o cosas que podéis hacer a la hora de poner en los mapas. Sobre todo en estas casillas ocultas me suele gustar casi siempre tener todo el equipo para no dar información. Y en esta, por ejemplo, en caso de que no tengáis a Ulmus, ¿vale? Mi recomendación suele ser cambiarlo por Granny, por la abuela. Y normalmente dejar aquí una curación, o sea, poner aquí a Damian, ¿vale? Por ejemplo, si tenéis a Lily May, pues podéis cambiar, por ejemplo, a Alsa por Lily May. Y si queréis poner a Brion, podéis poner algo así, ¿vale? Podéis poner a Brion con Iron para evitar que a Iron le cancelen la ulti, ¿vale? Recordad que las casillas de Lily May son afectadas por ciertos números, ¿vale? Estos números depende la posición donde estén. Si estáis defendiendo, Lily May siempre priorizará a los personajes por detrás hacia adelante. Y si estáis atacando, Lily May siempre prioriza a los personajes de adelante hacia atrás, ¿vale? Tenedlo esto en cuenta. Entonces aquí, como Brion está detrás de Iron, va a priorizar a Brion. Perdón, sí, va a priorizar a Brion en vez de Iron, ¿vale? Entonces, siempre esto, más o menos, tenedlo en cuenta, ¿no? Aquí, a pesar de que tenga la cascada, yo creo que aquí preferiría siempre el tigre, excepto, como os he dicho, que queráis poner aquí a Iron, ¿vale? Y queráis que caste, a pesar de que os ponga a Lily May, ¿no? Que el enemigo tenga Lily May y vosotros digáis, venga, pues voy con esto, ¿vale? Voy con mi Lily May aquí y voy para adelante, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto también sería otra variable. Y aquí es que el equipo de torturadores, por ahora, es que no tiene comparación, ¿vale? Mucha gente me ha dicho de aquí poner el equipo de zombies, pero no me parece del todo bueno, sencillamente porque los zombies no tienen tanques tan buenos como tienen los torturadores. Como podéis ver aquí, estamos ocupando, entre comillas, las tres líneas. O sea, Brutus va a ir por el centro, Shakir va a instacastear y saltar hacia el enemigo, y Antandra va a aguantar aquí el golpe que les tiren, ¿no? Por así decirlo. Y instantáneamente vais a tener la ulti de Coco. Con lo cual, este equipo me parece muy peligroso. Este equipo no lo cambiaría, no le metería ningún cambio, por así decirlo. Como mucho, podríais cambiar a Antandra, por ejemplo. Sí, y poner aquí a Odi. Y podríais poner aquí a Faraesto, por ejemplo. Entonces ponerlo así. No me parece mala. O sea, y darle aquí la de energía. ¿Vale? Entonces tendríais un tanque por aquí, dos por aquí, ¿no? No me parece mala. Podéis cubrir a Odi. Me parece guay. O sea, me parece guay, la verdad. Algo así. Yo creo que esta sería la única variación. Aunque, en caso de que no tengáis para esto, yo creo que Antandros hace un pedazo de papel. Y como siempre he dicho antes, pues pondría a Zoran allí, ¿no? Y haría que este equipo y el equipo 2 fueran mis equipos fuertes. Y este equipo iría más a ser un equipo de sorpresa, ¿no? Por así decirlo. Un equipo de asesinos, ¿no? Con bala, con Temesia, ¿no? Porque Temesia al final, gracias a su aura, potencia mucho los asesinos,
yo creo que puede estar muy bien, ¿vale? Y Sylvina, al ser intarjeteable, se puede llevar el bufo, yo creo que puede hacer un buen papel, la verdad. ¿Ok? Y bueno, espero que os haya gustado, de verdad, el vídeo. Aquí tenéis ya todas las formaciones, más o menos como las pondría. Habéis tenido todas las variaciones a lo largo del vídeo. Y bueno, me ha quedado 20 minutos, ha sido largo, pero bueno, quería poner todas las formaciones en común. Y para las siguientes semanas lo haré al principio de la semana, o sea, lo haré el lunes para que la gente tenga más tiempo de verse el vídeo, tener todas las variaciones. Yo creo que puede estar muy chulo. Como siempre, espero que os haya gustado, darle like, suscribiros, poner un comentario de, bueno, alguna variación o qué equipos podéis llevar vosotros en la Arena Suprema, ¿vale? Sobre todo si no tenéis tanta variación de personajes. Y nada, espero que os haya gustado. Y como digo siempre, un saludo, chao, chao. Hasta la próxima. Adiós.